El nudo de la corbata se sentía como una soga. No una soga de seda, elegante, como la que había elegido con tanto esmero, sino una de esas ásperas, de cáñamo, de las que te dejan la piel en carne viva. Llevaba 2 horas con el traje de novio puesto, un traje italiano carísimo que se sentía como una armadura inútil. El aire acondicionado de la pequeña habitación del hotel zumbaba, un sonido monótono que no lograba apagar el martilleo de mi propio pulso en los oídos. Miré el reloj por 10ª vez. Las 3:15. La ceremonia debía haber empezado hace 15 minutos. Mi prometida, mi futura esposa, Jimena, estaba en la habitación de al lado. Su calma era lo único que me mantenía anclado a la realidad. Pero yo, Eladio, a mis 32 años, el hombre que había construido una empresa desde cero, el que resolvía crisis logísticas internacionales antes del desayuno. Me sentía como un niño esperando a que sus padres lo recogieran de una fiesta a la que nunca quisieron que fuera. Mi teléfono vibró sobre la mesa de madera pulida. El corazón me dio un vuelco. Era mi madre, Lidia. Deslicé el dedo por la pantalla con una mezcla de alivio y pavor. ¿Mamá? ¿Dónde estáis? ¿Ha pasado algo? La voz al otro lado de la línea era falsamente dulce, un tono que yo conocía demasiado bien. Era el tono que usaba cuando iba a pedir algo o a dar una mala noticia disfrazada de algo trivial. Ay, hijo, qué pena. Fíjate que no vamos a poder llegar. Silencio. El zumbido del aire acondicionado pareció tragarse todo el sonido del mundo. ¿Cómo? Logré articular. ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? Sí, todos perfectos. Es que a tu hermano Ramiro le salió una parrillada importantísima en casa de los Valenzuela. Ya sabes, el señor Valenzuela, el de la constructora. Una oportunidad de oro para el negocio, hijo. No podíamos hacerle el feo. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Una parrillada. Habían elegido una maldita parrillada por encima de mi boda. La boda para la que yo había pagado sus vuelos en primera clase, sus suites en este mismo hotel de lujo, sus trajes hechos a medida. Y entonces, como un puñetazo en el estómago, escuché la voz de mi padre, Fausto, de fondo. No era un murmullo, era una risa estruendosa, una carcajada que retumbó a través del teléfono y se clavó en mi cerebro. Ya será para la próxima, campeón. Tú cásate, que nosotros hacemos negocios. Colgué. No dije nada. No podía. Me quedé de pie, mirando mi reflejo en el espejo. El reflejo de un idiota con un traje caro. Benicio, mi mejor amigo, el que había estado a mi lado desde que éramos críos intercambiando canicas, entró en la habitación. Vio la devastación en mi cara. No preguntó. Simplemente se acercó, me puso una mano firme en el hombro y dijo con una voz que no admitía réplica. Yo seré tu padrino, hermano. Estoy aquí. Vamos, que Jimena te está esperando. Asentí, tragándome un nudo de rabia y humillación que sabía que tardaría mucho, mucho tiempo en deshacerse. Y mientras caminaba por el pasillo hacia el pequeño jardín donde me esperaba la mujer de mi vida, una certeza fría y afilada se instaló en mi pecho. Esto no era un olvido. Era un mensaje. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba listo para responder. Para entender por qué una parrillada pudo pesar más que mi boda, hay que entender el ecosistema de mi familia. No éramos una familia, éramos una monarquía con un solo heredero al trono, mi hermano mayor, Ramiro. Y yo era el bufón de la corte, útil para entretener y para pagar las cuentas, pero nunca digno de llevar la corona. Recuerdo mi 10º cumpleaños. Coincidía con el de Ramiro, que cumplía 15. La casa se llenó de sus amigos, adolescentes ruidosos que bebían refrescos y hablaban de chicas. El momento de los regalos fue una lección de economía afectiva. Ramiro recibió una bicicleta de montaña de última generación, con suspensión doble y frenos de disco. Un monstruo de aluminio que brillaba bajo el sol. Mi padre le dio una palmada en la espalda, hinchado de orgullo. Para que sigas siendo el campeón, dijo. Mi regalo fue un suéter.
Un suéter de lana gruesa, de un color indefinido entre el marrón y el verde musgo, de esos que pican con solo mirarlos. Para que no pases frío en invierno, dijo mi madre, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ramiro se rió a carcajadas. Parece una alfombra, soltó, y todos sus amigos le hicieron coro. Yo quería que la tierra me tragara. Esa noche, mientras intentaba leer un libro de aventuras en mi cuarto, mi padre entró. Dio el libro sobre mis rodillas y chasqueó la lengua con desaprobación. ¿Otra vez con esas tonterías?, dijo, cogiendo el libro como si quemara. Los hombres de verdad no se la pasan con libritos, Eladio. Salen a ensuciarse las manos, a jugar al fútbol, a pelearse si hace falta. Te vas a hacer un blandengue, un poco hombre. Esa frase, poco hombre, se convirtió en su arma favorita. La usaba cada vez que me veía dibujando, cada vez que prefería una conversación tranquila a sus reuniones ruidosas, cada vez que mostraba una emoción que no fuera la euforia por un partido de fútbol. Me estaba enseñando que mi forma de ser, mi esencia, era defectuosa. Años después, en el instituto, la brecha se hizo un abismo. Yo era un estudiante de dieces, un nerd que se refugiaba en la biblioteca. Gané una beca de excelencia académica para estudiar ingeniería en logística en una de las mejores universidades del país. Cuando se lo conté a mis padres durante la cena, mi padre apenas levantó la vista del periódico. «Ah, qué bien», murmuró. Mi madre añadió, «a ver si con eso consigues un buen trabajo, mijo, que la vida está muy dura». No hubo celebración, no hubo llamadas a los tíos para presumir. Nada. 2 semanas más tarde, Ramiro, que repetía curso por segunda vez, metió el gol que le dio la victoria a su equipo en la final de la Liga de Barrio. Esa noche, mi casa se convirtió en una fiesta. Mi padre compró cajas de cerveza, mi madre preparó carnitas. Los vecinos entraron y salieron, felicitando al orgullo de la familia. Fausto, mi padre, me agarró por el hombro y, con aliento a alcohol, me dijo delante de todos, «Aprende, Eladio. Esto es triunfar en la vida. No tus papelitos y tus números». Ramiro era el sol alrededor del cual giraba todo. Era guapo, carismático, popular. Pero también era vago, irresponsable y cruel. Yo lo veía. Veía cómo trataba a sus novias, cómo se burlaba de los más débiles, cómo manipulaba a mis padres para conseguir dinero para sus caprichos. Pero ellos estaban ciegos. O, peor aún, no querían ver. Ramiro era su obra maestra, su reflejo perfecto, el hijo que podían presumir en las comidas familiares. Yo, en cambio, era una inversión a largo plazo que no daba los rendimientos esperados. Así que tomé una decisión. Si el único lenguaje que entendían era el del éxito material, entonces yo hablaría ese lenguaje mejor que nadie. Me sumergí en mis estudios, me gradué con honores. Mientras Ramiro saltaba de un trabajo mediocre a otro, siempre despedido por irresponsable, yo empecé mi propia pequeña empresa de consultoría logística desde el garaje de un amigo. Trabajé día y noche. Reinvertí cada peso que ganaba. Sacrifiqué fines de semana, vacaciones, relaciones. Lentamente, mi empresa creció. Pasé del garaje a una pequeña oficina y de ahí a un edificio corporativo. Me especialicé en comercio electrónico, en optimizar cadenas de suministro para empresas que querían vender online. La suerte, o más bien la visión, me sonrió. El mundo cambió y yo estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Me hice rico. No solo cómodo, sino rico de verdad. Pero nunca lo ostenté. Vivía en un buen apartamento, pero no en una mansión. Conducía un buen coche, pero no un deportivo. Para mi familia, yo seguía siendo Eladio, el de los negocios raros de Internet. No entendían lo que hacía, y no les interesaba. Solo veían que Ramiro, a pesar de sus fracasos, siempre tenía un coche nuevo, financiado por mi padre, y ropa de marca. Internalicé que el amor de mi familia era un premio, uno que se otorgaba al hijo que mejor representaba sus valores superficiales. Y yo, en mi estúpida necesidad de aprobación, decidí que iba a comprar ese premio. Si no podían respetar al hijo sensible y estudioso,
Quizá respetarían al hijo que podía salvarlos a todos. Y no tardaría en tener la oportunidad de demostrarlo. El negocio de mi padre, Materiales Fausto, era el orgullo de su vida. Una tienda de materiales de construcción que mi abuelo había fundado y que mi padre había heredado. Para él, era el símbolo de su estatus como hombre de negocios, como patriarca. La realidad era que mi padre era un pésimo administrador. Gastaba más de lo que ingresaba, fiaba sin control y se negaba a modernizarse. Hace 3 años, la crisis fue inevitable. Los proveedores amenazaban con no surtirle más, el banco le negaba otro préstamo. Una noche, durante una cena familiar, lo vi. Vi el pánico en sus ojos por primera vez en mi vida. Estaba a punto de perderlo todo, y con ello, su identidad. Ramiro, por supuesto, no ofreció ninguna solución. Solo se quejó de cómo la mala racha del negocio afectaría su estilo de vida. Fue entonces cuando di mi primer paso en la trampa que yo mismo estaba construyendo. Yo puedo ayudar, papá, dije en voz baja. Mi padre me miró con una mezcla de desdén y desesperación. ¿Tú? ¿Y qué vas a hacer tú, Eladio? ¿Contarles un cuento a los del banco? No discutí. Al día siguiente, contacté a mis abogados. Creamos una sociedad de inversión, una empresa fantasma con un nombre genérico. A través de esa sociedad, le ofrecimos a Materiales Fausto un préstamo de rescate. Era una cantidad enorme, suficiente para sanear sus deudas y modernizar el local. Las condiciones eran estrictas, con cláusulas de penalización muy claras en caso de impago o de que ciertos indicadores de rendimiento no se cumplieran. Era un contrato de negocios, frío y profesional. Mis abogados se lo presentaron a mi padre. Él, en su desesperación y su arrogancia, apenas lo leyó. Vio el dinero, vio la salvación. Firmó sin dudar. Nunca supo que el dinero que salvaba el legado de la familia venía del hijo al que consideraba un poco hombre. No me detuve ahí. Empecé a pagar, de forma anónima, una parte de la hipoteca de su casa. Cubrí el seguro médico de mi madre. Pagué las reparaciones de sus coches. Me convertí en el pilar secreto que sostenía su mundo, y ellos ni siquiera lo sabían. Creían que la buena suerte había vuelto. Fue en esa época cuando conocí a Jimena. Ella fue como un soplo de aire fresco en la atmósfera viciada de mi vida. Era inteligente, divertida, y me veía a mí, a Eladio, no a mi cuenta bancaria. Cuando le conté, con vergüenza, lo que hacía por mi familia, ella frunció el ceño. Una noche, mientras cenábamos en nuestro apartamento, me tomó la mano por encima de la mesa. Mi amor, dijo con una suavidad que desarmaba, entiendo por qué lo haces. Pero estás tratando de comprar su respeto. Y el respeto, como el amor, no se puede comprar. Es una transacción, no una relación. Y ellos nunca, nunca van a pensar que es suficiente. Esta vez será diferente, Jime, le contesté, más para convencerme a mí mismo que a ella. La boda lo cambiará todo. Cuando vean todo lo que he hecho por ellos, cuando vean que puedo cuidar de toda la familia, tendrán que respetarme. Tendrán que quererme. Jimena suspiró y me dio un beso en la frente. No dijo nada más. Pero en sus ojos vi la verdad que yo me negaba a aceptar, estaba invirtiendo mi amor y mi dinero en un negocio en quiebra. Y la bancarrota emocional era inminente. La planificación de una boda debería ser un acto de alegría compartida. Para mí, se convirtió en una operación logística diseñada para eliminar cualquier posible excusa de mi familia para no asistir. El primer paso fue la ubicación. Jimena y yo vivíamos en la Ciudad de México, pero mis padres y mi hermano seguían en Guadalajara. Hagámosla en Guadalajara, le propuse a Jimena una noche. Así no tienen que viajar lejos, no pueden decir que es complicado para ellos. Jimena, que conocía la historia completa, estuvo de acuerdo sin dudarlo. Lo que te dé más paz, mi amor, dijo. Encontramos una hacienda preciosa a las afueras de la ciudad, un lugar de ensueño con jardines exuberantes y un patio colonial perfecto para la recepción. El siguiente obstáculo era el dinero. No sé si nos alcance, hijo, fue lo primero que dijo mi madre cuando le conté el plan. Era la excusa de siempre.
Así que corté por lo sano. No os preocupéis por nada. Absolutamente nada. Yo me encargo de todo. Y cuando dije todo, era todo. Reservé 3 suites en el hotel más lujoso de Guadalajara, una para mis padres, una para Ramiro y otra para mi tío Isidro, el único hermano de mi padre. Un hombre bueno pero de carácter débil que siempre me había tratado con cariño. Compré los vuelos de avión para los tíos y primos que vivían fuera, para que nadie tuviera que gastar un peso. El tema de la ropa fue un capítulo aparte. Mi madre me llamó una tarde, con su tono de víctima profesional. Ay, Eladio, es que tu padre no tiene nada que ponerse que esté a la altura. Y yo, con este vestido viejo, qué vergüenza vamos a pasar. No te preocupes, mamá. Ide a la mejor tienda de la ciudad. Decidles que me pasen la cuenta a mí. Quiero que estéis espectaculares. Una semana después, me llegó un cargo a la tarjeta de crédito que me hizo levantar las cejas. No solo se habían comprado trajes y vestidos carísimos, sino también zapatos, bolsos y joyas. Ramiro, por su parte, tuvo el descaro de llamarme directamente. Oye, carnal, empezó, con esa familiaridad falsa que usaba cuando quería algo. Fíjate que voy a llevar a una chava, una amiga. Y pues, ¿cómo que no tiene que ponerse? ¿No te podrías estirar un poco y patrocinarle un vestido? Para que no desentone, ¿sabes? Respiré hondo. La amiga cambiaba cada 2 meses. Claro, Ramiro. Que vaya con mamá. Yo lo cubro. Cada llamada, cada petición, era como una pequeña astilla bajo la uña. No había un gracias, hijo, ni un cómo vas con todo, ni un estamos muy emocionados. Solo había un sentido de merecimiento, como si fuera mi obligación sagrada financiar su estilo de vida y sus caprichos. Estaba pagando peaje, un impuesto por el privilegio de tenerlos presentes en el día más importante de mi vida. La conversación más reveladora la tuve con mi padre una semana antes de la boda. Lo llamé para confirmar los últimos detalles. Oye, papá, solo para recordaros, el sábado la ceremonia es a las 3 en punto en la Hacienda La Agavia. Os mandé la ubicación. Sí, ya veremos cómo andamos de tiempo, contestó, con un tono distraído. ¿Cómo que ya veremos? Papá, es mi boda. Pues por eso. Las bodas siempre empiezan tarde. Además, Ramiro anda viendo si cierra un negocio ese día. Ya sabes, la chamba es primero, Eladio. Hay que ser un hombre responsable. Sentí un escalofrío. La chamba es primero. La misma frase que me había repetido toda la vida, ahora usada como una posible excusa para llegar tarde a mi propia boda. La ironía era tan amarga que casi me ahogo con ella. Le conté a Jimena, esperando que me dijera te lo advertí. Pero en lugar de eso, me abrazó. Ya falta poco, susurró. Después del sábado, todo esto habrá valido la pena. Verás. Me aferré a sus palabras como un náufrago a una tabla. Tenía que valer la pena. Todo ese dinero, toda esa humillación, toda esa energía invertida tenía que culminar en un momento de redención, en una foto familiar donde todos sonriéramos y, por una vez, pareciera de verdad. No sabía que la foto que obtendría sería la de una ausencia, un espacio vacío que gritaba más que cualquier presencia. El día de la boda amaneció con un sol radiante, un cielo azul perfecto que parecía una burla. Desde la ventana de mi suite, veía los jardines de la hacienda, a los empleados colocando las últimas flores blancas en los arcos. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. A las 12 del mediodía, Benicio y yo ya estábamos listos. Él intentaba distraerme con chistes malos sobre el matrimonio, mientras yo no podía apartar la vista del teléfono. Ni un mensaje. Ni una llamada. Tranquilo, carnal, me dijo Benicio, notando mi ansiedad. Seguro están en el salón de belleza. Tu jefa se toma su tiempo para quedar espectacular. Forcé una sonrisa. A la 1, llamé a mi madre. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Hola, soy Lidia. Deja tu mensaje. Extraño. Llamé a mi padre.
Mismo resultado. Llamé a Ramiro. Directo al buzón. Un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. A lo mejor se les quedaron los teléfonos en el coche, dije en voz alta, más para mí que para Benicio. A las 2, los primeros invitados empezaron a llegar. Familiares de Jimena, amigos nuestros de la Ciudad de México, mis primos de Guadalajara. Todos sonrientes, elegantes, felices. Me saludaban, me abrazaban. ¿Y tus papás, Eladio? ¡Qué ganas de saludarlos! Ya no tardan, respondía yo, con una sonrisa que se sentía de cartón. A las 2:30, la coordinadora de la boda, una mujer eficiente llamada Sofía, se acercó a mí. Eladio, los músicos están listos. El juez también. ¿Empezamos a acomodar a la gente? Dame 10 minutos más, Sofía, por favor, supliqué. Mi familia viene de camino, seguro que les agarró el tráfico. Ella asintió, profesional, pero en sus ojos vi una sombra de lástima que me hizo sentir aún peor. Benicio se quedó a mi lado, en silencio. Ya no hacía chistes. Sabía que algo iba muy mal. A las 3 en punto, la hora señalada, el jardín estaba lleno. La música suave flotaba en el aire. Jimena me mandó un mensaje, ¿todo bien, mi amor? Estoy lista y muy emocionada. Le respondí con un todo perfecto, vida. Ya casi. Mentí. A las 3:15, la gente empezaba a murmurar. Vi a los padres de Jimena mirando hacia la entrada con preocupación. Me sentía desnudo, expuesto, juzgado. Saqué el teléfono y marqué el número de mi madre una vez más, con los dedos temblorosos. Y esta vez, contestó. La voz de mi madre, Lidia, sonó alegre, despreocupada, como si estuviera hablando del clima. Ay, hijo, qué pena. Fíjate que no vamos a poder llegar. La frase me golpeó como un ladrillo. El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Cómo? Repetí, mi voz un susurro ahogado. ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? ¿Hubo un accidente? Ella se rió. Una risa ligera, casi un gorgoteo. ¡Ay, qué exagerado! No, hombre, ¿cómo crees? Estamos perfectos. Es que a tu hermano Ramiro le salió una parrillada importantísima en casa de los Valenzuela. Ya sabes, el señor Valenzuela, el de la constructora. Una oportunidad de oro para el negocio, hijo. No podíamos hacerle el feo. Tu padre y yo vinimos a apoyarlo. Ya sabes cómo es esto, la familia es primero. La familia es primero. Las palabras rebotaron en mi cráneo. Y entonces, el golpe de gracia. La risa de mi padre, Fausto, de fondo, clara y fuerte. Ya será para la próxima, campeón. Tú cásate, que nosotros hacemos negocios. Colgué. No sé cómo. Me quedé mirando un punto fijo en la pared. Benicio me sujetó del brazo. ¿Qué pasó, Eladio? No vienen, dije, y mi propia voz me sonó extraña, lejana. Tenían una parrillada. La cara de Benicio pasó de la preocupación a la furia en un segundo. Pero se contuvo. Me miró a los ojos y me dijo las palabras que necesitaba oír. A la mierda con ellos, Eladio. La única familia que importa hoy es la que estás a punto de formar. Jimena te está esperando. Vamos. Me enderecé. Respiré hondo. Caminé hacia el inicio del pasillo de césped que llevaba al altar. Vi a Jimena de pie, hermosa, radiante, un ángel en un mar de flores blancas. Cuando sus ojos encontraron los míos, su sonrisa se transformó en una expresión de pura comprensión y amor. No necesitó preguntar. Lo supo. Benicio me acompañó hasta el altar. La ceremonia comenzó. Dije sí, acepto. Puse el anillo en el dedo de Jimena. La besé. La gente aplaudió y vitoreó. Sonreí. Sonreí durante las fotos, durante el brindis, durante el primer baile. Sonreí tanto que me dolían las mejillas. Era la sonrisa más falsa y más dolorosa de mi vida.
Durante la recepción, un tío lejano se me acercó, me dio una palmada en la espalda y dijo, «Felicidades, muchacho. ¿Qué orgullo deben sentir tus padres?» Levanté mi copa y le sonreí. «Sí, un orgullo inmenso», contesté. Por dentro, algo se había roto para siempre. El niño que buscaba la aprobación de su padre había muerto. Y en su lugar, estaba naciendo un hombre con un corazón de hielo y un plan en la cabeza. La suite nupcial era magnífica. Tenía una terraza con vistas a toda la ciudad de Guadalajara, una cama enorme cubierta de pétalos de rosa y una botella de champán enfriándose en una cubitera de plata. Cualquier otra pareja estaría celebrando el inicio de su vida juntos. Nosotros estábamos sentados en silencio en el borde de la cama, el peso de lo que había pasado aplastando el aire a nuestro alrededor. Jimena fue la primera en romper el silencio. No me preguntó qué sentía. No me dijo te lo advertí. Simplemente se acercó, me rodeó con sus brazos y me sostuvo mientras yo, por fin, dejaba de sonreír. No lloré. No grité. Solo me quedé quieto, respirando su perfume, sintiendo el calor de su cuerpo, la única cosa real en un día de mentiras. Estoy aquí contigo, Eladio, susurró en mi oído. Siempre. Después de un largo rato, me aparté suavemente. Caminé hacia el escritorio de caoba que había en un rincón de la habitación, abrí mi maletín y saqué mi laptop. Jimena me observó, con una pregunta en los ojos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, contesté, mientras la pantalla cobraba vida. Voy a demoler el teatro. Jimena se acercó y se paró detrás de mí, poniendo sus manos sobre mis hombros. Mientras mis dedos volaban sobre el teclado, empecé a explicarle. No solo el préstamo secreto, no solo la hipoteca. Le conté el verdadero secreto, el arma definitiva que había estado guardando. No se trata solo de la humillación, Jime. Se trata de justicia. Ramiro no es solo un vago y un consentido. Es un ladrón. Le expliqué cómo, años atrás, cuando el negocio de mi padre empezó a digitalizarse, fui yo quien montó toda su red informática y su software de contabilidad. Era un sistema básico, pero yo había dejado una puerta trasera, un acceso de administrador para mí, por si alguna vez necesitaban ayuda técnica remota. Nunca la usé. Pero hace unos meses, una corazonada me hizo entrar. Y lo que encontré me revolvió el estómago. Ramiro había estado desviando fondos sistemáticamente. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. Creaba facturas falsas a proveedores inexistentes, inflaba los gastos de representación, hacía transferencias a una cuenta que no estaba a su nombre. Era un desfalco de libro. Y yo sabía a dónde iba ese dinero, a pagar los lujos de su doble vida, de sus amigas de turno. Pero eso no es lo peor, continué, mi voz dura y fría. Lo peor es que le ha estado mintiendo a Adela. Adela era la esposa de Ramiro. Una buena mujer, de una familia decente y adinerada. Su padre, un empresario respetado, había invertido una suma considerable en materiales Fausto como un gesto de buena fe hacia su yerno, creyendo que estaba invirtiendo en un negocio familiar sólido. Ramiro le dice a Adela que el negocio tiene pérdidas, que sus inversiones no funcionan. Y ella le cree. Le está robando a su propia esposa y a su suegro para financiar sus estupideces. Y mis padres lo saben. O al menos, lo sospechan, y prefieren mirar para otro lado con tal de que el dinero siga fluyendo. Abrí un borrador de correo electrónico. La destinataria era Adela. No se trata solo de mi venganza, Jimena, dije, mirándola a los ojos a través del reflejo de la pantalla. No voy a permitir que Adela sea una víctima más de esta familia. Ella no se lo merece. Jimena leyó por encima de mi hombro el correo que estaba redactando. Era corto, directo y devastador. Adela, lamento ser yo quien te diga esto. Tu marido te está robando. Y esta es la prueba. Adjunté los archivos, capturas de pantalla de las transferencias, copias de las facturas falsas, estados de cuenta. La evidencia era irrefutable. Cuando terminé, me giré para mirarla. Buscaba su aprobación, su bendición.
Ella me miró fijamente, sus ojos llenos de una tristeza profunda, pero también de una determinación de acero. Hazlo, dijo, su voz firme. Es lo correcto. Tomé aire. Moví el cursor sobre el botón de enviar. Por un instante, una vida entera de buscar su aprobación, de anhelar su cariño, pasó por delante de mis ojos. Luego, vi la cara de mi padre riéndose, escuché su ya será para la próxima. Y con un clic, prendí la mecha. El incendio sería espectacular. Los 3 días siguientes a la boda fueron de una calma extraña, la quietud que precede a un huracán. Jimena y yo iniciamos nuestra luna de miel en una pequeña playa de Oaxaca, un paraíso de arena blanca y aguas turquesas. Intentamos actuar como recién casados, pero la tensión era una tercera persona en nuestra habitación. Yo revisaba mi teléfono cada 5 minutos, esperando la explosión. La primera señal llegó al 4.º día. No fue una llamada furiosa de mi padre, ni un mensaje de Ramiro. Fue una llamada de mi tío Isidro. Su voz, normalmente tranquila y apacible, era un manojo de nervios. Eladio, sobrino, no sabes la que se ha armado. ¿Qué pasa, tío? Pregunté, aunque ya lo sabía. Adela. Dejó a Ramiro. Ayer mismo. Llegó a la casa de tus padres con su padre, el señor Garza. Su padre. Un hombre que impone con solo mirarte. Vaciaron el armario de Adela, se llevaron sus cosas y el señor Garza le dijo a tu padre que considerara rota su relación comercial y familiar. Que iba a retirar hasta el último centavo que invirtió en el negocio. Fausto está que se sube por las paredes. Lidia no para de llorar. Dicen que tú tienes la culpa, que les mandaste un anónimo a Adela. ¿Es verdad, hijo? Le mandé la verdad, tío. Era lo justo. Mi tío suspiró al otro lado de la línea. Lo sé, Eladio. Dios sabe que lo sé. Siempre supe que no te trataban bien. Perdóname por no haber dicho nunca nada. No te preocupes, tío. Tú siempre fuiste bueno conmigo. Gracias por avisarme. Colgué y miré a Jimena. Ha empezado, le dije. Ella asintió. Ese fue mi momento. La primera ficha del dominó había caído. Era hora de empujar las demás. Saqué mi laptop y envié 2 correos electrónicos. El primero fue para mis abogados. La instrucción era simple y brutal: ejecuten las cláusulas de penalización del contrato de préstamo con Materiales Fausto, por incumplimiento de los indicadores de rendimiento. Exijan el pago inmediato de la totalidad del capital más los intereses acumulados. No hay negociación. Sabía que no tenían ni una fracción de ese dinero. El negocio estaba técnicamente en quiebra. El segundo correo fue para el gerente de mi banco. La instrucción era aún más simple: por favor, cancele de forma inmediata e irrevocable todos los pagos automáticos de mi cuenta destinados a la hipoteca de la propiedad a nombre de Fausto y Lidia Hernández. Cerré la laptop. Sentí un vacío en el estómago, pero también una extraña sensación de poder, de control. Durante 32 años, ellos habían dictado las reglas del juego. Ahora, el tablero era mío. Las noticias me llegaban a cuentagotas, principalmente a través de mi tío Isidro, quien se había convertido en mi informante reacio. La retirada de la inversión del suegro de Adela fue un golpe mortal para el negocio. Varios proveedores importantes, al oler la sangre, empezaron a exigir pagos por adelantado. La carta de mis abogados exigiendo el pago del préstamo fue la estocada final. Luego vino el golpe a la casa. El banco les notificó que, debido al impago, se iniciaría el proceso de ejecución hipotecaria. Su hogar, el castillo desde el que reinaban su pequeño mundo, estaba a punto de desmoronarse. Intentaron llamarme. Docenas de veces. Mi padre, mi madre, Ramiro. Veía sus nombres iluminar la pantalla de mi teléfono y sentía una satisfacción fría. No contesté ni una sola vez. Les envié un único mensaje de texto, conciso y definitivo: cualquier comunicación futura deberá ser a través de mis abogados. La caída no fue rápida, fue una agonía lenta y pública.
El negocio cerró sus puertas por remodelación, un eufemismo que nadie creyó. Empezaron a vender los muebles de la casa, las joyas de mi madre, el coche de mi padre. Los amigos que antes los adulaban ahora cruzaban la calle para no saludarlos. El estatus social que tanto habían cuidado se evaporó como el agua en el desierto. Yo observaba desde la distancia, sin alegría, pero con un profundo sentido de justicia poética. Me habían enseñado que el dinero y el éxito lo eran todo. Pues bien, yo les había quitado ambas cosas usando las mismas herramientas. Habían construido su casa sobre un pilar que creían sólido, sin saber que ese pilar era yo. Y yo acababa de hacerme a un lado. Ahora solo quedaba esperar el inevitable derrumbe. 2 meses después de la boda, Jimena y yo nos mudamos a nuestra nueva casa. Un lugar que habíamos comprado juntos, un espacio que era nuestro santuario, lejos del ruido y la toxicidad. Una noche, una tormenta feroz azotaba la ciudad. La lluvia golpeaba las ventanas con furia, y el viento aullaba como un animal herido. Era una noche para estar en casa, a salvo. Y entonces, sonó el timbre. No fue un timbrazo normal. Fue una serie de pulsaciones frenéticas, insistentes, violentas. Jimena y yo nos miramos. No necesitábamos decir nada. Sabíamos quiénes eran. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla digital. La imagen era dantesca. Allí estaban los tres, mi padre, Fausto, mi madre, Lidia, y mi hermano, Ramiro. Empapados, con los rostros descompuestos por la rabia y la desesperación. Parecían 3 náufragos de su propia vida, llegados a mi puerta para reclamar un salvavidas que no pensaba lanzarles. Respiré hondo. Jimena se puso a mi lado y me tomó la mano. Su tacto era mi ancla. Abrí la puerta. No esperaron a ser invitados. Irrumpieron en mi casa como una fuerza de la naturaleza, dejando un rastro de agua y lodo sobre el suelo de madera que Jimena y yo habíamos pulido el fin de semana anterior. Ramiro tiró una maleta mojada en medio de la sala. Mi padre se plantó frente al televisor como si fuera el dueño del lugar. Mi madre, con los ojos hinchados de llorar, me fulminó con la mirada. «Ya arruinaste a tu familia», gritó mi padre, su voz un trueno que competía con la tormenta de fuera. «Exijo que pares esta locura ahora mismo. Llama a tus abogados y retira esa demanda». «¿Cómo pudiste, Eladio?», sollozó mi madre, con un dramatismo digno de una telenovela. ¿Hacernos esto a nosotros? A tus padres. Después de todo lo que te hemos dado. Ramiro dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Su cara, antes bronceada y arrogante, ahora estaba pálida y demacrada. Todo esto es tu culpa. Escupió. Siempre me has tenido envidia porque yo soy mejor que tú. Vas a llamar a Adela ahora mismo y le vas a decir que todo fue una mentira tuya. Sus voces se mezclaban en una cacofonía de acusaciones y victimismo. Y yo, por primera vez, no sentí ni una pizca de culpa. Ni de miedo. Sentí una calma gélida, una claridad absoluta. Dejé que se desahogaran, que vaciaran su veneno. Cuando por fin hicieron una pausa para tomar aire, hablé. Mi voz fue baja, pero cortante como el filo de un bisturí. ¿Familia?, dije, saboreando la palabra. ¿Ustedes se atreven a hablar de familia? Una familia no abandona a un hijo el día de su boda para irse a una parrillada. Una familia no se ríe de su dolor. Una familia no cría a un hijo para adorarlo y al otro para usarlo. Ustedes no son mi familia. Son un negocio que ha quebrado. Me dirigí a mi padre. ¿Qué me han dado? ¿Me dieron un techo? Sí, y cuando no pudieron pagarlo, lo pagué yo en secreto. ¿Me dieron educación? Sí, y se burlaron de cada libro que leí. ¿Me dieron amor? No. Le dieron premios a él, dije, señalando a Ramiro con la cabeza, y a mí me dieron las obras. Luego miré a mi madre. ¿Y tú? Dejaste que pasara. Viste la injusticia cada día de mi vida y elegiste ser cómplice del rey para no perder tus privilegios de reina madre. Finalmente, me enfrenté a Ramiro. ¿Envidia de ti?
¿Envidia de un ladrón que le roba a su propia esposa? ¿De un fracasado que culpa a todo el mundo de sus errores menos a sí mismo? No, Ramiro. No te tengo envidia. Te tengo lástima. El silencio que siguió fue más ruidoso que la tormenta. Vi algo en sus caras que nunca había visto antes, desconcierto. No estaban preparados para esto. Esperaban al Eladio de siempre, al que agachaba la cabeza, al que pedía perdón incluso cuando no tenía la culpa. Y entonces, mi padre cometió el último error. Dio un paso hacia mí, con el dedo índice apuntándome como una pistola. No nos vamos a ir de aquí hasta que arregles el desastre que provocaste. Esta también es nuestra casa. Somos tu familia y tienes una obligación. Me reí. Una risa corta, seca, sin alegría. Están equivocados. Esta es mi casa. Pagada con mi dinero. Y ustedes no tienen ninguna obligación sobre mí. De hecho, en este preciso momento, están allanando propiedad privada. Mientras yo hablaba, Jimena, con una calma admirable, ya había sacado su teléfono y estaba marcando 3 números, 911. Ramiro, al ver el teléfono en la mano de Jimena, perdió el poco control que le quedaba. Se abalanzó hacia mí, gritando incoherencias. Pero yo estaba listo. Lo esquivé y lo empujé con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Cayó sobre el sofá mojado. Fue entonces cuando sonó el timbre de nuevo. Pero esta vez, era un sonido firme, profesional. Eran 2 agentes de policía. Jimena les abrió la puerta. Buenas noches, oficiales. Estas personas entraron a mi casa sin permiso y se niegan a irse. La escena que siguió fue la más surrealista y liberadora de mi vida. Los policías, con una paciencia infinita, les pidieron sus identificaciones y luego les pidieron que se retiraran. Mi madre lloraba a gritos, acusándome de ser un monstruo sin corazón. Mi padre murmuraba amenazas por lo bajo. Ramiro me miraba con un odio puro, animal. Los vi recoger sus maletas mojadas, derrotados, y salir de mi casa, escoltados por la policía, para volver a la tormenta. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio llenó la sala. Me dejé caer en el sofá, exhausto, como si hubiera corrido un maratón. Jimena se sentó a mi lado, apagó la luz principal y encendió una pequeña lámpara. El ambiente se volvió íntimo, seguro. Se acabó, susurró. Y yo supe que era verdad. El teatro se había derrumbado. Las máscaras habían caído. Y yo, por fin, era libre. Los meses que siguieron fueron como despertar de una larga enfermedad. Hubo un periodo de debilidad, de duelo por la familia que debería haber tenido y nunca tuve. Pero cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más ligero. Jimena y yo decidimos que necesitábamos un nuevo comienzo, uno de verdad. Vendimos la casa en Guadalajara y nos mudamos a Querétaro, una ciudad hermosa y tranquila donde nadie nos conocía. No enviamos notificaciones de cambio de domicilio. Solo un puñado de personas, como Benicio y mi tío Isidro, sabían dónde encontrarnos. Las noticias de mi antigua vida me llegaban de forma esporádica, como ecos de un mundo lejano. Mi tío Isidro me contaba, con una voz cargada de tristeza, el capítulo final de la caída. El negocio no solo cerró, sino que fue liquidado para pagar una mínima parte de sus deudas. La casa, el gran orgullo de mi padre, fue embargada y vendida en una subasta por mucho menos de su valor. Mis padres, Fausto y Lidia, ahora vivían en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio obrero, el tipo de lugar del que siempre se habían burlado. El destino de Ramiro fue, si cabe, más patético. Tras el divorcio, sin el dinero de Adela y sin el negocio familiar para saquear, se encontró con que su carisma no pagaba las facturas. Pasó de dormir en sofás de amigos a aceptar un trabajo en un almacén, cargando cajas. El campeón, el orgullo de la familia, era ahora un empleado anónimo, invisible. No sentí alegría al escuchar estas cosas. Tampoco sentí pena. Sentí, nada. Era como leer una noticia sobre desconocidos. Su destino ya no estaba entrelazado con el mío. Había cortado el cordón umbilical, uno que había sido tóxico y parasitario.
Una noche, 6 meses después de la confrontación, Jimena y yo estábamos sentados en la terraza de nuestra nueva casa, mirando las estrellas. El aire era fresco y olía a tierra mojada. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó en voz baja. Pensé en su pregunta durante un largo rato. Sí, admití, y ella me miró sorprendida. Me arrepiento de haber tardado tanto. Y me arrepiento de haber creído, aunque fuera por un segundo, que podía comprar su amor. Ese fue mi error. Intenté usar su propio lenguaje, el del dinero, para ganarme un lugar en su mesa. Mi método también estaba roto. Jimena me tomó la mano. No estaba roto, Eladio. Estabas herido. Y hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Lo importante es que aprendiste que hay otro lenguaje. Y era verdad. Con Jimena, había aprendido el lenguaje del apoyo incondicional, de la aceptación, del amor que no pide nada a cambio más que ser correspondido. Habíamos construido nuestro propio pequeño reino, uno basado en el respeto y la confianza. Fue entonces cuando ella me dio la noticia. Sacó de su bolsillo una pequeña prueba de embarazo con 2 líneas rosas claramente marcadas. Vamos a tener que ampliar el reino, dijo, con una sonrisa que iluminó toda la noche. La miré la prueba, y luego miré al cielo estrellado. Y por primera vez en mi vida, sentí una paz absoluta, una felicidad pura y sin adulterar. Todas las heridas, todas las humillaciones, todo el dolor del pasado pareció desvanecerse en ese instante. Ya no importaba. Voy a ser padre. Esa idea se instaló en mi mente y echó raíces. Y con ella, una promesa solemne. Mi hijo, o mi hija, nunca sentiría lo que yo sentí. Nunca tendría que competir por el afecto. Nunca se sentiría invisible en su propio hogar. Nunca creería que el amor es algo que se debe ganar a pulso. Sería amado por ser quien es, simple y llanamente. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si fui demasiado lejos. Si el plan, la venganza, la llamada a la policía, si todo fue necesario. Pero entonces recuerdo la cara de mi padre riéndose por teléfono. Recuerdo al niño de 10 años con un suéter que picaba, sintiéndose una decepción. Recuerdo al joven que agachaba la cabeza y pedía perdón por crímenes que no había cometido. Y me doy cuenta de que no fui demasiado lejos. Simplemente, por primera vez, me atreví a irme. He construido una nueva vida, una vida mejor, sobre las cenizas de la anterior. Tengo una esposa que es mi compañera y mi roca. Pronto tendré un hijo que será el centro de mi universo. Tengo amigos que son la familia que elegí. Y mi antigua familia, ellos perdieron el único activo valioso que alguna vez tuvieron, y ni siquiera se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Y la mejor parte, la justicia poética final, es esta: ellos jamás sabrán el nombre de mi hijo.